Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Dios es poder. Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria. A ti te alabamos, Dios de gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad. Para rescatar al hombre de pecado, de ser Evangelio de Dios. Para proclamar al pobre libertad, nueva vida que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu, nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cuadro de la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, es el Evangelio de Dios. Así es, a Dios sea la gloria, porque el Evangelio es de Dios. El Evangelio son buenas noticias para todos los hombres que andamos o andábamos descarriados de los caminos de Dios. Y este Evangelio, a través de esta serie de compartir la palabra de Dios, de estos estudios, de estas reflexiones, llámale como quieras, pero lo cierto que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a donde mejor lo podemos encontrar, la definición más exacta donde podemos hallarlo, es en el libro de los Romanos que estamos compartiendo. Y estamos en el capítulo 1 y versículo 10, donde dice la palabra de Dios: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Está hablando naturalmente Pablo. Está escribiendo aquí esta carta a los romanos y está expresando el deseo que él tiene de ir a ver a la iglesia de Roma. Por tanto, Pablo no solamente oraba por la iglesia de Roma, como los versículos anteriores, sino que también oraba para tener la oportunidad de ministrarle, es decir, de servirle. Pablo llevaba tiempo
como hemos leído en este versículo, rogando al Señor. Es decir, la palabra rogando al Señor significa deomenos. Es una petición concreta. Él no andaba titubeando si podré ir o si no podré ir. Es decir, la petición que había en el corazón de Pablo era muy concreta y era el deseo de ir a Roma, a la iglesia, para hablarle, para ministrarle en el nombre del Señor. Y la hace con vehemencia esta petición Pablo, es decir, con pasión. No hace una oración a la ligera, no hace una oración de compromiso, como pudiera parecer, no. Es una oración que nace del corazón, por eso es con vehemencia, con pasión, con diligencia, y tenía que ver con el deseo de Pablo de ir a la iglesia de Roma. Por eso él dice, tenga a fin. Era un deseo desde hace mucho tiempo. Por tanto, ruega a Dios que se haga realidad ese deseo que hay en su corazón. Pablo dependía de Dios. Por eso dice, por la buena voluntad de Dios. Por tanto, expresaba su deseo y esperaba en Dios absolutamente. Ya solamente en estos párrafos, en estas primeras palabras, hallamos aquí una reflexión, algo que debe de hacer pararnos y reflexionar en cuanto a la petición de Pablo. Nótese que en primer lugar Pablo no exigía a Dios ni ordenaba a Dios o imponía a Dios lo que él quería. Pablo no es de aquellos que le decían, y ahora vas a ser sano, y ahora vas a hacer esto, y ahora de esto, y ahora el Espíritu va a hacer aquello. No, no ordenaba, no daba voces de mando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, y Dios en su soberanía hace lo que a Él le parece. Y lo que a Él le parece siempre es lo más correcto, es lo mejor. Por eso muchas veces los hombres podemos caer en el error de decirle o de mandarle o de exigirle a Dios. Y podemos caer también en el error como estarle mandando a una persona o una persona como nosotros o de más bajo nivel incluso, que le puedes decir, oye tú, a esto lleva allí, coge aquello, deja a tal persona, coge aquello o vete para allá. Podemos caer en ese error y debemos de ser conscientes cuando estamos orando a quién estamos orando. No estamos orando a una persona normal y corriente, sino que estamos orando, y Pablo esto lo tenía muy claro y era muy consciente de que estaba orando al Dios omnipotente, al Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, todas las cosas visibles, invisibles. Por tanto, él esperaba en el Señor. Él simplemente hacía una petición. Es decir, Pablo de su parte hacía lo que humanamente podemos hacer el hombre. ¿Y qué es? Exponer la petición, los deseos de nuestro corazón. Ahora, la segunda parte, es decir, el 50% de la otra parte, le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque Él va a hacer lo sobrenatural, y eso no depende de nosotros. Por eso, como he dicho antes, cuando estamos mandando, diciendo, haz aquello o no lo hagas, a Dios, estamos tratando de alguna manera también de hacer lo sobrenatural que a nosotros no nos corresponde, sino que es al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, vemos que esta petición deseaba que su petición fuese una petición otorgada solamente si era la voluntad de Dios. Es decir, si no era la voluntad de Dios, esto iba a desaparecer de su mente, de su corazón. Por eso, como que no había desaparecido ni de su mente ni de su corazón, esperaba tranquilamente en el Señor. El hombre estará desprovisto de paz, el hombre estará desprovisto de amor, de gozo, de dirección de Dios, estará desprovisto de todo esto si algo más, si no lleva todo a la dirección de Dios, si no lleva todo, es decir, toda nuestra vida, todos nuestros deseos, todas nuestras ansias, fracasos, victorias, y todo no lo llevamos ante el trono de Dios, es decir, si no lo llevamos todo en oración. En cuanto a la oración, se han escrito y se siguen escribiendo en el día de hoy infinidad de libros.
millares de libros. Le puedes poner el título que tú quieras, porque lo hay de todos los títulos, y enumerar a uno, pues, te quedarían muchísimos más. Guerra de oración, lo que tú quieras. Así que vemos que se han escrito muchísimos libros, pero ¿sabes la mejor manera, que es lo que siempre digo y aconsejo yo? La mejor manera de aprender a orar es orando, ni más ni menos. Puedes leer un libro que te puede ayudar, pero no tantos miles y cientos que hay que están por ahí, y que bueno, son personas que de verdad han tenido ellos una experiencia en la oración. Pero si fuéramos cada cristiano a explicar o escribir un libro por la experiencia que hemos tenido cada uno en la oración, pues habría millones de libros. Por tanto, hemos de guardar las cosas en nuestro corazón, y cada uno, a buen seguro que hemos recibido muchas experiencias espirituales del Señor en nuestras oraciones. Así que vemos que se han escrito muchos libros y no ha parado. Sin embargo, muchas veces cantamos y decimos: Señor, heme aquí y envíame a mí. La cantamos. Estas alabanzas las hay, se pueden cantar en la iglesia con los hermanos cuando estamos alabando y adorando al Señor. Pero esto es solo una alabanza, ya que es más fácil orar para que Dios envíe a otro y no envíe a mí. Es muy fácil esto. Nótese que Pablo, cuando está aquí orando, Pablo llevaba tiempo orando por esto, y él no estaba orando para que Dios enviase a otro, sino que era él mismo el que quería ir. Y cuando estamos diciendo que él quería ir, te recuerdo que ir a Roma no era un lugar de recreo, ni mucho menos. No era como ir a un hotel de vacaciones, ni mucho menos. Era algo que era peligroso en aquel tiempo. Es decir, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo era tan peligroso como puede ser en el día de hoy ir a un país que es musulmán y islamista y predicar de Jesucristo. Está completamente prohibido. Ellos lo prohíben. Ahora ellos aquí en Europa sí que pueden predicar lo que quieran y lo que les dé la gana. Bueno, lo dejamos ahí. Pero encontramos que en ese tiempo era peligroso ir a Roma y cualquier otro lugar, porque no solamente eran ya los que había, los nativos de allí, sino que también había el propio peligro de los propios judíos, que eran los judaizantes, en cuanto a la ley de Moisés, que no querían de ninguna manera y perseguían a los cristianos. En el día de hoy también, desafortunadamente, se sigue haciendo esto. En el día de hoy también en Jerusalén, en el mismo Jerusalén, hay cristianos que se le llaman mesiánicos, y sin embargo están siendo perseguidos por sus hermanos judíos que no quieren que se prediquen al Señor Jesucristo. Algunos piensan, y pueden pensar también, que si Dios es soberano y todo está bajo su control, pero nótese que esto es una reflexión muy humana porque yo la he escuchado muchas veces, que si Dios tiene control absolutamente de todo, ¿qué sentido tiene entonces orar? Recuerdo una vez que un grupo de hermanos íbamos a salir a orar a un lugar concreto en la calle, cuando otro hermano que se quedaba en la iglesia comentó que para ir a la calle a orar y a ese lugar concreto, puesto que él podía tranquilamente orar desde su casa. Así que ¿para qué perder el tiempo en él? La respuesta mía fue fácil, porque hay momentos y ocasiones en que Dios te pone en el corazón de orar por algo, e incluso ir al lugar a orar. Y la respuesta fue: ¿por qué tuvo que venir Cristo a la tierra? ¿Acaso no pudo hacerlo desde el cielo? La respuesta fue no, porque tuvo que venir Él personalmente aquí a la tierra a hacer su obra. Pues así igualmente nosotros también tenemos que ir muchas veces, personalmente, para no mandar a otro en nuestro nombre, para no decir Señor envía a mi hermano, sino que Señor
envíame a mí. Y en este caso vemos que Pablo no estaba orando por otra persona, sino que estaba orando y esperando en el Señor para que fuese Él a su tiempo el que tuviese un próspero viaje para ir, como dice el versículo 10, a vosotros. Y sigue diciendo el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Vemos aquí el deseo que él tenía, que Pablo tenía, y dice aquí de comunicaros. También puede traducirse como compartir, es decir, tengo el deseo de compartir con vosotros algo, un deseo, algo que Dios ha puesto. De hecho, ahora cuando yo estoy hablando con vosotros, yo estoy hablando aquí y bueno, se puede decir que estoy solo, pero no estoy solo, porque tengo al Espíritu Santo de Dios. Así que siempre estamos hablando en plural, porque no estoy solo. Y cuando estoy comunicando o diciendo algo, estoy compartiendo lo que es la palabra de Dios. Nótese también como en Primera de Tesalonicenses 2:8 vemos aquí con la ternura cómo Pablo está aquí hablando. Dice, Primera de Tesalonicenses 2:8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Puede hacerse una reflexión, y es la siguiente: ¿hasta qué extremo amaba Pablo a la iglesia? Hasta el extremo de dar su vida por la iglesia. ¿Y podemos hacernos nosotros esta pregunta en silencio? ¿Estamos nosotros dispuestos realmente, si hiciera falta, a dar nuestras vidas por el Evangelio? Hay hermanos y hermanas misioneros que están en los países, como te he dicho antes, en China, en los países islámicos y en la India, incluso en el mismo Rusia también, y distintos lugares, en África, también ahí en América, concretamente en México, que están siendo perseguidos, que les queman las casas, que en los peores de los casos hasta son encarcelados y hasta dan su vida por el Evangelio. Y hemos visto aquí, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:8, que Pablo estaba dispuesto incluso por el amor que siente hacia la iglesia, incluso de dar su vida, de darle algo más. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio? Es la reflexión que podemos dejarnos ahí. Pablo no está diciendo aquí, cuando está diciendo que quiere comunicaros o que quiere compartir, Pablo no está diciendo que él es el que distribuyera los dones. No es él el que está ahí, venir aquí, que yo voy a dar los dones. No, ningún hombre puede dar ningún don espiritual, puesto que esto viene de parte de Dios y es Dios el que lo da. Más bien, él comparte con otros lo que Dios le ha dado, que es muy distinto. Y ahí se puede caer en el error de estar mirando a la persona, pensando que la persona es la que te va a dar el don, y que si le cae simpático, o hace o dice aquello que él o ella piensa, o cree pensar, pues a lo mejor él te va a elevar o te va a poner en una posición de más altura. Quiero decirte que el que pone y quita es Dios, no es el hombre. Y esto nos muestra que quien es un auténtico apóstol, ¿qué es lo que le distingue al auténtico apóstol? Y cuando estoy diciendo apóstol, estoy diciendo cada uno de los ministerios que hay en Efesios 4, 11 y 12. ¿Cuál es? Que comparte todo lo que Dios le da. Que no mantiene a la iglesia en el infantilismo espiritual. Es decir, que la iglesia no pasa un año, otro año y otro año y siguen siendo bebés espirituales. Pablo no tenía miedo.
subrayo esta palabra, no tenía miedo a que ningún hombre, a que nadie le quitase el apostolado, aunque bien es cierto que él algunas veces lo está defendiendo, pero de críticas y de murmuraciones que no eran verdad. Pero en cuanto a quitarle el apostolado, no había hombre en la tierra, ni nadie que le pudiese quitar aquello que Dios le había dado, porque aquello que Dios nos da, ¿quién no lo va a quitar? Absolutamente nadie. Como dice Romano, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Que es lo mismo. ¿Qué es lo que nos puede separar? Hambre, espada, tribulación, y ahí podríamos añadir murmuración, engaño, estrategia de hombres. ¿Qué es lo que nos lo puede quitar? No nos lo puede quitar absolutamente nada. Por tanto, vemos que el apostolado era porque Dios se lo había dado. Aunque varias veces, como he dicho antes, había por ahí envidiosos, había críticos que trataban de murmurar, de decir tal y cual cosa. Por tanto, quienes le interesa mantener a la Iglesia en la niñez espiritual son aquellas personas, son aquellos hombres que realmente son los que tienen miedo. Miedo de los mismos hombres. Miedo a que otro sepa más. Miedo a que otro espiritualmente crezca más. Entonces, como que hasta ahora ha sido el número uno, entre comillas, y pienso que todos sabéis a lo que me estoy refiriendo, pues no permite que ningún otro crezca espiritualmente, cuando debería de ser todo lo contrario. Debería de gozarse en el Señor, debería de darle gracias al Señor que en su ministerio hay hermanos que están creciendo, incluso que le han pasado a Él, porque así ha querido el Señor y punto, y nada más. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:11, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso el Señor nos ha dado los dones, no para que tengamos miedo, ni nada de estilo, ni nos los guardemos para nosotros mismos. Sigue diciendo Pablo, algún don espiritual. La palabra don es carisma. Esta palabra se comprende mejor en cuanto a su definición en otras cartas paulinas que hay. En cuanto al amor divino, que nos dice 1 de Corintios 12:31, él está hablando ahí, y Pablo, en primer lugar, menciona todos los dones que hay en la iglesia, o parte de ellos, y lo expone muy bien claro. Pero el último versículo del capítulo 12 de 1 de Corintios dice, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino que deberían de seguir? ¿Cuál es ese camino que debemos de seguir nosotros en el día de hoy? Que sí que se pueden tener dones de parte de Dios, pero ¿cuál es el camino que debemos de seguir? Pues el capítulo 13 de 1 de Corintios, que es el amor. El amor de Dios y el amor que es el amor ágape, no el amor de hombres. Los dones del servicio del cuerpo de Cristo nos los menciona en los capítulos 12 y 14. Pablo sabía que la iglesia de Roma carecía de cualidades carismáticas. Es más, Pablo sabía también que ahí en la iglesia de Roma no había ni diácono, ni ujiere, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque se supone que si lo hubiese habido, él hubiera saludado al principio a esas personas que estaban ahí a cargo, bien fuese ujiere, anciano o lo que fuese. Pero vemos que no menciona absolutamente a ninguno de ellos. Entonces vemos que para Pablo era sumamente importante esto, en cuanto a los dones carismáticos. El comunicar ese don sería el principal propósito de su viaje, lo cual a través de una carta no se podía transmitir, no se podía comunicar. Tenía que ser personalmente, como lo que dije anteriormente cuando dije ir a orar
a un lugar específico. A veces que el Señor te muestra y tienes que ir a un lugar específico a orar. No puede ser a la distancia, tiene que ser personalmente, igual que Cristo atravesó los cielos y descendió y se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y como dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así que por lo tanto vemos que ese era el principal motivo. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente en otro programa, ellos corrían un serio peligro. Esta iglesia había sido fundada cuando ellos regresaron de Jerusalén, cuando ellos habían ido allí a la fiesta de Pentecostés. Ellos escucharon la predicación de Pedro, aceptaron al Señor, volvieron a Roma y ahí fundaron la iglesia. Pero recordemos que ellos no tenían doctrina de los apóstoles, que ellos eran prosélitos, es decir, gentiles que habían creído en el judaísmo y habían ido a Jerusalén a adorar al templo. Por tanto, ellos no tenían ninguna de esas clases de doctrina y se estaban perdiendo precisamente, no solamente corrían el riesgo de la doctrina, sino se estaban perdiendo también los dones que Dios les podía dar y los podía dar, como hemos visto en Efesios 4:11, que es para el crecimiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay también una reflexión aquí para nuestras vidas. Y seguramente, a lo mejor en tu iglesia, en mi iglesia, en otros lugares, en algunos creyentes, a lo mejor quizá hemos caído nosotros también en ese error. Y es el siguiente, que podemos acostumbrarnos a ver por televisión los cultos. ¿Es malo ver un culto, una predicación por televisión o escucharla por radio o por internet? ¿Es malo? No, no es malo. No es malo. Es bueno. Siempre cuando no dejes de congregarte. Ahí está el problema. Siempre cuando no dejes de congregarte. Porque si solamente vivimos espiritualmente de lo que estamos viendo por televisión, que sí pueden ser predicadores muy ungidos, pueden ser maestros que exponen muy bien la palabra de Dios, pero no hay el contacto físico. En ese momento Dios te puede tocar, en ese momento Dios puede estar hablando a tu vida. Si tú estás en la iglesia, tú puedes ser ministrado por el siervo de Dios. Pero si estás en tu casa, ¿quién orará por ti? Absolutamente nadie. Así que se puede caer también en el error ese. Y luego también en otro error que es muy grave. Y al comparar con esos, entre comillas, hombres que predican muy bien, que estudian muy bien, que para eso han ido a seminario, para eso han estudiado y se han pasado muchos años estudiando, y luego lo estás comparando con tu pastor. Que tu pastor a lo mejor, el hombre, pues tiene que ir a trabajar. Porque la iglesia no le pasa ningún sueldo ni absolutamente nada. Y tiene una familia que mantener. ¿Entendemos? Por tanto vemos que solo escuchar los cultos o predicaciones por la radio e internet, solo eso, es otro grave error. Es por esta razón que yo personalmente siempre recomiendo, al final, si os dais cuenta, de cada vez que comparto la palabra de Dios, le pido a las personas que se congreguen, que lean la Biblia, que no se queden en casa, que se reúnan con hermanos y hermanas de la misma fe y puedan ahí compartir, donde habrá un pastor, donde habrá siervos, siervas de Dios que estarán orando por él personalmente y estarán confirmándolo y dándole crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. También sigue diciendo la palabra de Dios, este versículo 11 dice, a fin de que seáis confirmados. Note que Pablo no dice, a fin de que yo os establezca,
o a fin de que yo os confirme, como si él fuese a lo mejor la autoridad suprema. La autoridad suprema no era Pablo. Pablo solamente era un canal que Dios utilizaba para bendecir a su iglesia. Los siervos de Dios solamente somos canales en las manos de Dios, pero canales dispuestos para que Dios a través de nosotros pueda bendecir a la iglesia. Y cuando Dios bendice a la iglesia a través de cualquier siervo o sierva de Dios, es entonces cuando ese hombre o esa mujer que está siendo utilizado por Dios se siente verdaderamente bendecido por Dios también de igual manera, porque al igual que Dios bendice a la iglesia, bendice al que está compartiendo. Por tanto, Pablo deseaba que la iglesia de Roma creciera, que la iglesia de Roma no se quedase estancada. Por eso dice en Efesios 4:15, está diciendo la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Así que la voluntad de Dios es que podamos crecer. En Romanos 1:11 Pablo muestra un espíritu amoroso. Lo está mostrando en todo momento. Y te voy a leer otra vez Romanos 1:11. Fíjate, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don, a fin de que seáis confirmados. Puede decirse, bueno, ¿y Pablo qué ganaba con esto? Si Pablo solamente lo que le iban a acarrear era quebraderos de cabeza. Si lo que le iba a acarrear, como vemos luego más adelante en el libro de los Hechos, es que el barco donde iba para Roma hasta naufragó. Si lo pasó mal, si solamente le dio quebraderos de cabeza, ¿qué sacaba él con esto? Ahí vemos que Pablo tenía un espíritu amoroso. Nótese aquí otras de las marcas del auténtico apóstol, evangelista, pastor, maestro o profeta. Esta es una de las marcas que debe de caracterizar a cualquier de los siervos de Dios, que es el espíritu amoroso. Recordemos que Pablo, por la gracia de Dios, era todo esto. Pablo era apóstol, sí. ¿Era evangelista? Claro que sí. ¿Era pastor? Claro que sí. ¿Era maestro? Imagínate. ¿Era profeta? También. Era un hombre usado por Dios. Y así es como debemos nosotros procurar ser, hombres y mujeres, usados por Dios. Sin importar en lo que nos use. Y que Dios cuando nos use, sea para su gloria. Recordemos que Pablo era todo eso. Y vemos que estas son las marcas del siervo del Señor y que tenía ese espíritu amoroso. Pablo no deseaba ir a Roma, como he dicho al principio, de vacaciones, ni tampoco a que le sirvieran los hermanos, ni mucho menos. Pablo no iba a llegar allí diciendo yo soy el gran apóstol Pablo. Cuidado, que yo soy judío, y cuidado, que yo he aprendido a los pies de Gamaliel. Cuidado, que yo soy de la tribu de Benjamín. Cuidado. No. Nada de esto. Él deseaba visitarlos para servirle, para ministrarle. Ministrarle es servir. Muchas veces se confunden las palabras. Servir, ministrar. Parece como que ministrar sea algo que no sé, que algo, pues ministrar es servir. Igual que la palabra siervo. La palabra siervo es servir también, y servir a su Señor. El siervo no es el que tiene, la decisión última la tiene su Señor, y en este caso es Jesucristo. El cristiano y la cristiana que sirve al Señor como medio para recibir posición, satisfacción personal, puede caer en el error, a pasar el tiempo, no de golpe, pasar el tiempo. Porque las cosas espirituales en la vida de los cristianos no ocurren de golpe, porque entonces el cristiano y la cristiana se da cuenta y rectifica rápidamente. Pero sabes,
La carne es mala, muy mala. Muchos dicen incluso, oye, es que Satanás me ha hecho esto, Satanás me ha hecho lo otro. Mentira. A lo mejor ni en toda tu vida te has tropezado con Satanás, porque Satanás no es omnisciente. Él está en un lugar, él está en un sitio, no puede estar en todas partes. Habrás podido tropezar con algún diablo, con algún demonio, esto sí, pero no con el mismo Satanás. Por tanto, la persona que suele, como he dicho antes, o trata de recibir posición, elogios, satisfacción personal, al poco tiempo o al largo tiempo, acabará pastoreándose a sí misma. Y esto en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios también es muy clara, muy específica, porque allí había pastores que se pastoreaban a sí mismos, así que no hay de extrañar ni hay que rajarse las vestiduras, porque esta es la condición del hombre. Y esto suele pasar, pero esto ocurre cuando el hombre y la mujer trata de recibir posición, satisfacción, reconocimiento personal de los demás. Se está dirigiendo inevitablemente al desencanto espiritual. Se está precipitando rápidamente. Va a recibir de sí misma lástima y compasión de sí misma. Y no solamente eso, sino que también le va a ocurrir otra cosa cuando esté ministrando la palabra de Dios, es decir, cuando esté compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué le va a pasar? Mira lo que dice 1 de Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lengua humana y angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Queda claro que buscar el reconocimiento humano, el orgullo propio, el favor, el prestigio y todo lo demás acarrea muchas veces al desencanto personal, ya que ya cuando se comparta no se sienta esa bendición que se sentía al principio. Un reflejo de ese espíritu amoroso lo seguimos hallando también en la palabra de Dios. Lo seguimos hallando en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 7 al 9, donde mira lo que está diciendo aquí también Pablo a la iglesia de Tesalónica. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Se pueden hacer y decir muchas cosas, pero ¿con qué propósito se hacen y se dicen esas cosas? Pablo no solo decía, sino que también hacía cosas. Y mira lo que nos dice en 2 de Corintios 12:15. Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré de todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Nótese aquí lo que está dispuesto a hacer Pablo. Él estaba dispuesto a gastar todos sus recursos, es decir, su dinero, su ahorro, su tarjeta bancaria, dejarla en números rojos, por amor a la iglesia, por amor al Evangelio. Y no tan solamente eso, sino también su energía, es decir, su trabajo. Él no mandaba a otro trabajar, él era el primero que se ponía a trabajar. Y cuando hay así un siervo de Dios, eso anima a los demás. Eso motiva a toda la iglesia. Y eso es de beneficio para la iglesia de Jesucristo y es bendecida. ¿Cuántos hermanos y hermanas necesitamos así con ese espíritu
amoroso de Pablo. La verdad es que lo que Pablo deseaba era transmitir a la iglesia de Roma no eran cosas pasajeras, no eran cosas de mera importancia o sin importancia, sin importancia, ni tampoco era egocentrista de su parte. Sin embargo, hubo, hay y habrá pastores quienes se interesan en tener iglesias con gran número de creyentes, sin importarle la madurez espiritual de esto. Solo le importa el número. Tampoco Pablo estaba interesado en regalarle el oído a la iglesia de Roma. Hubo, hay y habrá pastores que siempre tienen nuevas revelaciones, ignorando que ya todo está revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. Que Jesús viene en tal fecha, que el Señor comenzará el avivamiento en esta iglesia y en este lugar, y lo comenzará muy pronto. Pueden ser deseos buenos del corazón, pero recuerda que Dios es soberano, a Dios no se le manda. Él comenzará, por donde crea oportuno, comenzar el avivamiento, si es que viene, si es que la iglesia está dispuesta, si es que la iglesia hay hombres y mujeres dispuestos con ese espíritu amoroso como Pablo tenía. Eso es lo que hemos de vivir la vida cristiana, hombres y mujeres llenas de ese espíritu amoroso que están dispuestos a dar todo por amor a la iglesia. Pablo quería que la iglesia de Roma aprendiera a depender no de él, no de un hombre, porque él no era nada más que un hombre. Él en una ocasión dice: miserable de mí, que hago lo que no quiero. Él no quería que la iglesia dependiese de él. Él quería que la iglesia aprendiese a depender del Espíritu Santo y no de un hombre. Él quería que aprendiesen a depender de la motivación del Espíritu Santo. Él motiva, Él hace, Él pone y Él quita, ya que Cristo es la cabeza y es el cuerpo de Cristo. Concluyendo, en estos dos versículos Pablo deja al descubierto varias cosas que pueden ser de enseñanza para nuestra vida. Por ejemplo, en primer lugar, él tenía un espíritu amoroso. Él tenía un deseo en su corazón. Y todos nosotros seguramente también tenemos deseo en nuestro corazón, ¿cómo no? Claro que sí, claro que tenemos deseo en nuestro corazón. Si yo ahora estuviese viendo, estuviésemos personalmente, tú me pudieras ver a mí y yo a ti, y hubiese más hermanos, y hiciera esta pregunta: ¿tenemos deseo en nuestro corazón? Pues claro que sí, todos tenemos deseo. Pero la pregunta que podemos hacernos es: ¿es ese deseo para el reino de Dios? ¿Es para la gloria de Dios? ¿O en cambio es ese deseo para nuestra propia satisfacción? ¿Es ese deseo para los días que vamos a estar aquí en la tierra, para vivir más placenteramente, más cómodamente, más holgadamente? ¿Qué clase de deseo albergamos en nuestros corazones? Recuerda que Dios ve el deseo de nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón será lo que saldrá a la luz. Tarde o temprano va a salir y va a dar paso, sea bueno o sea malo. Recuerda lo que compartí antes. Cuando buscamos elogio de los hombres, gloria de los hombres, cuando buscamos reconocimiento de los hombres, cuando buscamos posiciones más altas, ahí empieza a venir el desencanto, porque no es Dios el que nos pone, somos nosotros que queremos ponernos. Y como he compartido, todos sabemos a lo que podemos llegar. Esperar en la voluntad de Dios como Pablo es el mejor antídoto en contra del fracaso. ¿Tú no quieres ser un hombre o una mujer fracasada en el Señor, en Cristo? Espera en Dios. Espera con paciencia y no te alteres, no te precipites. Hay muchos y muchas, sobre todo jovencitas, por haberse precipitado en escoger a su galán, hoy están pagando las consecuencias de esa precipitación. Igual a hombres. Deseaban tener novio, deseaban casarse, tener un hogar. Bien. ¿Oraron? Sí.
¿Esperaron en Dios? No, se adelantaron ellos. Y hoy, muchísimos, pagan las consecuencias por no esperar en Dios. Por tanto, el mejor antídoto, como te he dicho, contra el fracaso es esperar en la voluntad de Dios. Por el contrario, el precipitarse y no esperar en el Señor es la manera más segura y más sencilla del fracaso, y de luego lamentarse toda la vida ya. Y esto tiene que ver con todas las decisiones que tomemos en nuestra vida, no solamente con la de elegir esposo o esposa, o novio o novia, no, sino con todo, absolutamente. Hemos de saber esperar en el Señor. Habrá veces que el Señor a lo mejor nos haga esperar meses o años. Habrá veces que el Señor nos hará esperar meses, a lo mejor semanas, a lo mejor días, a lo mejor horas, depende. Pero hemos de estar, mientras tanto, con ese oído espiritual abierto a la voz del Espíritu Santo. Muchas personas dependen de otras personas. En una cadena se suele decir, por ejemplo, es una cadena, esto porque todos dependemos los unos de los otros. Claro que sí. ¿No lo hemos escuchado eso nosotros muchas veces en el trabajo? Cuando hemos estado, por ejemplo, trabajando, que dependemos de quién, del trabajo. ¿Dependemos de quién? Pues del jefe, del dueño, del encargado, de lo que sea. Otros, sin embargo, dependen de las subvenciones, otros dependen de la ayuda, otros dependen de una casa, otros dependen de una beca. Todos dependen de algo. Lo que quiero que quede claro es que el cristiano y la cristiana principalmente dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Sí, es cierto que vamos al trabajo y a lo mejor está el jefe, el encargado o el dueño o personas que están por lo alto de nosotros y nos están mandando. Y estamos siendo obedientes ahí, pero no estamos dependiendo de ellos. ¿Lo entendemos esto? Es Dios el que nos pone en el trabajo. Es Dios quien nos da el trabajo. Es Dios el que nos da la fortaleza, nos da la vida para que nos ganemos el sustento. Y a través de la vida que tenemos aquí es que podemos testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es por eso que Dios nos pone en ese lugar, en ese trabajo. Es por eso que Dios nos puede poner también, si tenemos una necesidad, como puede ser una subvención, una ayuda, una casa, una beca, multitud de cosas para poder testificar. Cuando la persona, a lo mejor lo estamos viendo, gente que no tienen a Cristo y cuando se le niega o no tienen esa dependencia, se vienen abajo, se hunden completamente. En cambio el cristiano no, porque el cristiano depende de Dios y espera en Dios, sabiendo que si Dios permite que lo echen de ese trabajo, como ahora está ocurriendo, Dios le dará otro trabajo. Dios no lo va a dejar pasar necesidad. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros. Si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo y dependemos del Señor. Pablo quería que la iglesia de Roma aprendiera a depender de Dios, como te he dicho, totalmente, y no de los poderosos hombres romanos que había en aquel tiempo. Había cónsules, había de todo, casas de lujo, tenían multitud de esclavos y todos dependían a lo mejor de una casa, familias enteras. Ellos eran muy influyentes, pero sabes, nosotros tenemos a alguien que es muchísimo más influente que cualquier multimillonario que haya hoy en día, que cualquier multinacional. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y de Él dependemos. Cuidado con aquellos también, por otro lado, que ponen al hombre en un pedestal. Cuidado con aquellos que le dicen o dicen, es hombre infalible. Es decir, que lo que dice y lo que hace nunca falla y nunca se equivoca. Cuidado, porque todos los hombres nos equivocamos y todos los hombres fallamos. Dependemos del trabajo, pero no de los hombres. Y como te he dicho, no pongamos al hombre en un pedestal, bien sea en el trabajo, bien sea en la iglesia. Los líderes, no pongas nunca a un hombre en un pedestal, porque ningún hombre, ninguna mujer es infalible. Te va a fallar y se va a equivocar. De hecho, yo fallo muchas veces y yo me equivoco muchas, como tú también. La única persona que no se equivoca, la única, es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él no se equivoca.
Él todo lo que hace es perfecto. Por eso, amigo y amiga, tu futuro no depende de ningún hombre. Tu futuro no está en las manos de la empresa, ni de ningún hombre o mujer o multinacional. Tu futuro está en las manos de Jesucristo. Pero es necesario que ese futuro, tú voluntariamente, lo pongas en las manos de Él. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues sencillamente, abriendo tu corazón y recibirle como Señor y Salvador. Sí, ahí a donde está. Ahora repite y di conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, te recibo como Señor y Salvador, y a partir de ahora dependo completamente de ti. Sé que no me vas a dejar ni me vas a abandonar. Gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si ha hecho esta oración y la ha hecho de corazón, te animo a que sigas no solamente orando a Dios, igual que le habla a una persona, sino que también puedas leer la palabra de Dios y que te congregues en una iglesia cristiano evangélica donde se predique el Evangelio de Dios. Y a toda la audiencia quiero despedirme una vez más, y será Dios mediante hasta el próximo programa, si así Dios lo desea. Que Dios os bendiga a todos. Maravillas de